vamos a entrarle al tema de esta noche y quiero empezar felicitándote porque yo pensé que quizás yo iba a llegar y no iba a haber nadie. ¿Por qué? Bueno, por una razón es que es viernes en la noche. Hay muchas cosas que uno podría estar haciendo. A lo mejor la familia se quedó, pero mami, íbamos a ver una película o no sé qué hacen los viernes. A lo mejor algunos de ustedes están faltando a un partido de sus hijos o no sé, ¿verdad? O las amigas iban a salir y las invitaron y ustedes vinieron aquí. Entonces, pues en parte por eso las felicito, pero en otra parte porque yo no sé si viste la publicidad del evento. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título que se puso en la publicidad? ¿Se acuerdan? La disciplina. La disciplina. Eso como que no es muy buena mercadotecnia, ¿verdad? Porque ¿quién quiere escuchar sobre la disciplina? Por eso pusimos del Padre, la disciplina amorosa, ¿verdad? Del Padre, para que vinieran, ¿verdad? Entonces, si tú llegaste a un evento que va a hablar sobre la disciplina, un viernes en la noche, pues eso es muy buena señal, ¿verdad? De que estás en serio. Entonces te felicito y te agradezco por llegar aquí, ¿verdad? Pero la verdad es que no es popular hablar de la disciplina. Especialmente en el ámbito de la crianza, pero no solamente en el ámbito de la crianza. No es popular hablar de la disciplina. Es como una de esas malas palabras que puede dañar el autoestima, ¿verdad? Puede desanimar, puede sonar muy negativo. Pero quiero que me ayuden a pensar un momento en algunos contextos en los que se habla de o se ejerce la disciplina. Y ustedes ayúdenme a pensar cómo se ve la disciplina en ese contexto, ¿ok? A ver si me llego a explicar. El servicio militar. ¿Se asocia la palabra disciplina con los que sirven en el servicio militar? Sí. ¿En qué sentido? Orden, mucha orden, ajá. Límites. Muy bien, límites, se limitan muchas cosas. ¿Qué más? ¿En qué otro sentido? Obediencia. Creo que en el mundo no hay personas más obedientes que los soldados que están bien entrenados en un ejército, ¿verdad? En el servicio militar tú aprendes a obedecer sin cuestionar. Puede ser vida y muerte, ¿verdad? Si tú te mueves cuando el general dice o el sargento dice, algo más acerca del servicio militar que asociamos con la disciplina. Seguir instrucciones. Seguir instrucciones. Ajá. Yo pienso, a veces tienen castigos duros, exacto. Yo pienso también en, por ejemplo, su manera de vestir. O sea, no solamente visten su uniforme, pero ¿en qué condición siempre traen el uniforme? O sea, impecable, planchado. Yo no podría estar en el servicio militar. Casi no conozco mi plancha ya. También la hermana dice que siempre traen el cabello bien corto y bien arreglado, ¿verdad? Bueno, estos son algunos aspectos. ¿Qué tal la palabra disciplina asociada con los deportes o los atletas? Entrenamiento. Entrenamiento es como actividades repetidas para lograr alguna condición física para dar un mejor resultado, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas implica la disciplina para un atleta? Que tiene que perseverar, o sea, no es que me disciplino hoy y levanto pesas y bien padre y luego el siguiente viernes vuelvo a levantar pesas y al otro mes, el 20 del otro mes levanto, no, o sea, eso no tiene ningún efecto duradero, ¿verdad? Implica la perseverancia y la repetición también. ¿Algún otro aspecto? Sacrificio. Las personas que son exitosas en el atletismo o algo así, sacrifican muchas cosas, ¿sí? No salen los viernes en la noche a la fiesta, ¿verdad? No, o sea,
su dieta, su tiempo, su agenda, sus prácticas, dependiendo de qué deporte practican, ¿verdad? Entonces implica mucho sacrificio. ¿Qué tal en una empresa? O pensamos en un empresario o una empresaria que pensamos en esa persona como disciplinada. ¿A qué nos referiríamos? Exigente normalmente consigo mismo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más? Ordenado en su trabajo. Ok, lleva mucha orden en su trabajo. Puntual, llega puntual a su trabajo. Su palabra es importante, lo que digas. Lo que dice, lo cumple, sí, lo cumple, ¿verdad? Lo que dice, lo cumple. Ok, hasta ahora, todos esos contextos han sido, en general, positivos. O sea, que en esos contextos la disciplina es algo positiva. Algo que te permite lograr algo. Ahora, ¿qué tal? Digo en general, ¿verdad? En general. ¿Qué tal la disciplina en la crianza? En general, en nuestro mundo, ¿cuál es la impresión que tienen las personas cuando hablamos de disciplina y estamos hablando de los hijos, la crianza de los hijos? La vara es la primera palabra que viene a la mente y normalmente es algo positivo o negativo. Para el hijo negativo. Bueno, para el mundo, yo digo en general, la sociedad de hoy en general. Negativo. Pero sí, la vara es como la primera palabra, ¿verdad? Que viene a la mente. Ok, pero pensamos un poco más allá. ¿Cuáles son algunas cosas que la gente piensa acerca de la disciplina y la crianza? Límites, muy bien, ajá. Daño a la autoestima. Que le puede dañar, que si tú disciplinas a un niño, que le puede dañar su autoestima. Eso es algo muy común que escuchamos. Fíjense que cuando hablamos de disciplina en un ambiente de atletismo o de servicio militar, es algo positivo, pero inmediatamente hablamos de criar a un niño en disciplina y se cambia la opinión, ¿verdad? Esto para mí es algo muy interesante. ¿Por qué valoramos que una persona en su empresa sea muy disciplinada, pero no valoramos que inculquemos eso mismo en los niños desde pequeños? ¿Cómo crees que una mujer de 30 años, que es una empresaria exitosa, disciplinada, rinde mucho en su trabajo, cómo ella llegó hasta ahí? Probablemente o la entrenaron o ella se tuvo que entrenar para ser una persona disciplinada. Entonces creo que hemos como separado nuestras ideas de la disciplina en diferentes contextos y en ciertos contextos lo valoramos y en otros contextos no. Tengo un último. ¿Qué tal cuando alguien habla de la disciplina en la iglesia? Muy pocas veces en mi vida he escuchado que alguien hable de la disciplina en la iglesia como algo positivo. Y esto es un gran problema, porque Dios trata a sus hijos con disciplina. Entonces, si nosotros tenemos en estos contextos tan importantes como son el hogar y la iglesia, si vemos la disciplina como algo negativo, entonces estamos viendo algo que es de Dios mismo como algo negativo. Y probablemente si lo vemos como algo negativo, hemos tenido experiencias malas, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que se criaron con la vara, pero con la vara aplicada de una manera incorrecta. O pues quizás no fue la vara, quizás fue el cable de la plancha. O fue la chancla. Y si tu mamá era muy buena para atinar o no, ¿verdad? O te la llevabas o no. Entonces no tenemos como un concepto realmente bíblico de lo que es la disciplina. Y hay un pasaje en la Biblia que creo que es como el pasaje estrella para hablar de la disciplina, pero entenderla en el contexto de Dios mismo y su persona.
Proverbios habla bastante de cosas relacionadas con la disciplina, pero Proverbios es una literatura completamente diferente y es fácil leer Proverbios casi como reglas o como ley, ¿verdad? Entonces tú puedes ser un cristiano muy cumplido y tú agarras tus proverbios como si fueran, no sé, como esos cuchillos que avientas ¿verdad? Entonces tú tienes tus proverbios ahí listos para aventar y no está bien, no es un uso totalmente correcto de los proverbios como quiera, pero es más fácil ver los proverbios así, ¿verdad? Son como ideas separadas, pero en Hebreos 12 tenemos otra cosa. Tenemos probablemente un apóstol escribiendo una carta a una iglesia o un grupo de personas. Y en este pasaje tenemos algo muy hermoso y es algo que pues son pasajes conocidos, pero quizás no los hemos conectado de la manera que se conectan. Entonces quisiera pedirte, yo no me fijé a qué hora empecé, a ver, ahorita empezamos hace como 10 o 15 minutos, ¿verdad? Ok, entonces esta sesión debe terminar como a las 7, ¿sí? Ok, para tener una idea, no dejarlas ahí ansiosas por el break. Muy bien, entonces quisiera que realmente tuvieras tu Biblia abierta en Hebreos 12 porque vamos a ver una gran parte del capítulo, pero en las 2 sesiones, o sea, no todo lo vamos a ver ahorita. Vamos a empezar y vamos a tener como un descanso y luego vamos a seguir, ¿ok? Pero los versículos 1 y 2 son muy conocidos y quizás lo tienen ahí. ¿Tienen la versión Reina Valera, la mayoría? ¿Sí? Ok, si pueden leerlo conmigo. Hebreos 12, 1 y 2. Si no lo tienes, no pasa nada, puedes escuchar. Pero vamos a leer Hebreos 12, 1 y 2 juntas. Dice, ese es el versículo, pero creo que es el versículo... ok. Sí, ahora vamos a leer 1 y 2. Si no tienes la Reina Valera, no importa. Si quieres leerlo conmigo, adelante. Y si no pasa nada. Ok, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es un pasaje muy conocido. Lo voy a leer en otra traducción. Y trata de escucharlo como si nunca lo hubieras leído antes, ¿ok? Dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Ahora, estos no son los versículos de Hebreos 12 que hablan de la disciplina, pero estos son los primeros versículos de Hebreos 12. Los versículos acerca de la disciplina vienen más abajo y creo que empieza a partir del versículo 5. Y muchas veces yo, no sé si te ha pasado lo mismo, yo escuchaba enseñanzas sobre Hebreos 12, 1 y 2, y luego a veces escuchaba enseñanzas sobre Hebreos 12, del 5 al 12, de la disciplina. Pero no fue hace mucho tiempo que me cayó el 20, como decimos en Monterrey, que están en el mismo capítulo. O sea, Hebreos 12, 1 y 2 es
la introducción, por decir, del pasaje principal en el Nuevo Testamento que habla de cómo Dios trata con sus hijos como padre. Entonces tiene que ser importante lo que dicen los primeros versículos de ese pasaje, ¿no? Entonces yo un día me puse a estudiarlo todo junto y quiero que consideremos un momento qué está pasando aquí. Obviamente Hebreos es un libro larguito, ¿no? Para una carta, una epístola es larga. Pero conociendo un poco de la carta, podríamos preguntarnos, ¿qué estaba pasando con los hermanos a quienes esta carta se escribió? ¿Qué habrá motivado al autor a escribirles esto? Bueno, yo creo que es evidente que estaban flaqueando en su fe. ¿Sí? Creo que eso era porque tenemos la metáfora de la carrera, tenemos todo el contexto de la carta, y parece que estos hermanos estaban dejando de perseverar porque las cosas se estaban poniendo difíciles. Nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Pasamos un tiempo difícil en la familia, en la crianza, en el matrimonio, en las amistades, en la iglesia. Cada iglesia pasa etapas difíciles. Y entonces nuestra reacción natural es que nuestra fe pueda como debilitarse o flaquear. Y si investigamos sobre el contexto histórico de los que recibían esta carta, podríamos entender que el autor está preocupado que algunos de los que profesan ser creyentes, profesan tener fe, no tienen una comprensión realmente clara de lo que significa ser hija de Dios o hijo de Dios. Entonces este autor está preocupado porque estos hermanos no tienen sus ojos puestos en el lugar correcto. Y como consecuencia no están corriendo la carrera de la vida cristiana de la manera de vida. ¿Qué les está pasando? Quizás están tropezándose, ¿verdad? O están cansándose, están desanimados. Las dificultades que enfrentan parecen enormes. Están dejando que ese pecado se enrede, ¿verdad?, en sus piernas y no pueden correr, no pueden tomar los pasos necesarios porque el pecado como que los tiene enredados o quizás traen una mochila llena de todo el peso de sus luchas con el pecado y no pueden correr la carrera de esa manera. Entonces ahí están con todo ese bulto tratando de correr y no tienen sus ojos puestos en la meta. Están muy distraídos, ¿verdad? Están parando cada 5 minutos para tomar agua, para respirar. Y esto no es una manera de correr una carrera. Y por eso está usando el autor la metáfora de la carrera. Y yo pienso, ¿qué compartimos en común tú y yo con los hermanos que primero recibieron esta carta? ¿Ha cambiado mucho la experiencia de los hijos de Dios desde el tiempo en que el autor de esta carta lo escribió? Realmente no ha cambiado. Y creo que todos nosotros quisiéramos pensar que, bueno, si me está costando tanto, algo ha de estar mal. Pero la verdad es que en la historia de la iglesia, los creyentes se enfrentan con dificultades. Los cristianos batallan. Y creo que muchos no hemos visto la vida cristiana como una carrera, como algo que requiere esfuerzo, como algo que tenemos que correr y perseverar. Entonces, yo creo que el autor de Hebreos quiere que empecemos este capítulo poniendo nuestros ojos en algo que es más allá de nosotros. Esta es la carrera más importante de la historia, es una carrera de fe. Entonces, algo que el autor, y esta es como la idea principal, que creo que el autor quiere, con la que el autor quiere como arrancar esta sección del libro, y es que tu campeón ya ganó la carrera. Tu campeón ya ganó la carrera. O sea, la carrera es, ¿se puede decir ganable? No sé si es una palabra. ¿Es una palabra? No. La carrera se puede ganar.
Y tu campeón ya lo hizo para que tú puedas poner tus ojos en él, para que puedas ver. Entonces, como tu campeón ya ganó la corona, corre con perseverancia la carrera de fe, con tus ojos puestos en él. Como tu campeón ya ganó la corona, corre con perseverancia la carrera de fe, con tus ojos puestos en él. Este es el llamado que Hebreos 12 nos está haciendo. Seamos mamás que estamos criando hijos, seamos jóvenes, solteras que todavía no tenemos familia, seamos abuelitas, esposa de pastor, hermana que sirve en la iglesia, seamos empleadas en un lugar difícil de trabajo. Yo no sé cuál es ese reto que tú estás enfrentando, pero para todas nosotras y también para nuestros hijos o las personas a quienes nosotras enseñamos o discipulamos, ese llamado es que corramos con perseverancia la carrera de fe. ¿Y te das cuenta que la vida se trata de eso? Nuestra vida se trata de correr una carrera de fe. No de buscar fama, no de buscar ganar mucho dinero, no de buscar que nuestros hijos sean muy exitosos. Es una carrera de fe. Y tiene una meta y tiene un campeón. Yo no voy a ser la campeona. Ya tenemos un campeón, ¿sí? No tenemos que ser nosotros los campeones de esta carrera. Ya tenemos un campeón. Entonces pensemos un momento. Vamos a pensar en la carrera y luego vamos a pensar en el campeón y luego vamos a pensar en la corona. Y después del descanso vamos a hablar de cómo todo lo de la disciplina se conecta con esto, ¿ok? Tenemos que empezar, cuando pensamos en la carrera, entendiendo de qué estamos hablando, porque no sé si yo una vez leí una historia de una señora que se inscribió, según ella, en una caminata de 5K, ¿verdad? De 5 kilómetros. Y después se dio cuenta que se había inscrito en la competencia de hombre de hierro. Y claro que tuvo que, pues, cancelar su inscripción, ¿verdad? Pero ¿qué pasó ahí? Ella no entendió en qué se estaba metiendo, ¿verdad? Ella entendió una cosa y realmente era otra. Y nosotras que vamos a correr esta carrera, tenemos que entender en qué nos hemos metido. Y yo estoy convencida que somos muchas personas que decimos ser creyentes, que incluso asistimos a una iglesia o asistimos a conferencias especiales, ¿verdad? Pero que realmente no tenemos una idea acertada de lo que es la vida cristiana, de lo que implica. Y podremos pensar en el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Es como un ejemplo un poco extremo de cómo se predica acerca de la vida cristiana de una manera totalmente antibíblica. Pero todas somos capaces de tener un poquito quizás es el Evangelio de la Prosperidad, de que si tú sirves a Dios, tú debes tener más cosas o más felicidad o lo que sea, ¿verdad? Y cada una tenemos como nuestra manera en que podemos traer ideas erróneas. Pero tenemos que entender de qué trata la vida cristiana. Y el autor de Hebreos nos manda a que corramos con paciencia o perseverancia y dice que es la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿A qué se refiere cuando dice esto en Hebreos 12:1? Bueno, podemos entender a qué se refiere por dos indicaciones que nos da el autor. Primero, el versículo 1 comienza con esas palabras, por lo tanto. Por lo tanto, es la manera en que empieza. Entonces, ¿qué significan esas palabras por lo tanto? ¿Qué nos indican? Que hay una conexión con lo que viene antes. ¿Y qué viene antes de Hebreos 12? Es la pregunta más complicada de la noche. ¿Qué viene antes de Hebreos 12? Hebreos 11, muy bien. Ya ganó el premio. ¿Y qué es Hebreos 11? Ok, es el capítulo acerca de la fe. A veces le decimos
el Salón de Fama de la Fe, o no sé, Héroes de la Fe, ok. Es acerca de la fe. Entonces, cuando el autor dice, por lo tanto, y hace referencia a una carrera, entendemos que estamos corriendo una carrera de fe. La otra razón por la que sabemos a qué se refiere es que en el versículo 2, el que sigue, nos va a presentar la razón o la motivación para correr. Y cuando lo hace, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Ok, entonces estas dos indicaciones nos hacen entender que el autor está hablando de una carrera de fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y si tú eres como yo, creciste en la iglesia, a lo mejor no todas, ¿verdad? Pero algunas llevas muchos años en la iglesia y escuchas palabras como fe y gracia y salvación y evangelio y muchas palabras, pero como que a veces podemos tener ideas diferentes de lo que son esas cosas y sí, damos muchas cosas por sentado, ¿no? Yo sé que con los niños chiquitos a veces damos cosas por sentado, ¿verdad? Y luego a veces un niño sale como con una idea y dices, no, mi amor, eso no es. ¿Pero por qué pensaste? No, es que mi amiguito en cunas me dijo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Escuchan palabras en la iglesia y uno supone que entienden lo que significan. Bueno, nos puede pasar también a las más grandes, ¿verdad? No siempre entendemos nuestros términos, pero lo bueno es que en ese capítulo 11 del cual acabamos de hablar, ahí sí nos explica qué es la fe. Y de hecho uno de los versículos más famosos de Hebreos 11 es el versículo 1. Y que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, y creo que es muy importante porque hay muchas personas que creen que están corriendo una carrera de fe. Están corriendo una carrera. Están bien cansados, ¿verdad? Agotados. Pero ¿será una carrera de fe la que están corriendo? A veces corremos, pero no es una carrera de fe realmente. Entonces, esto es muy importante que nos examinemos y cuando pensamos también en nuestra crianza o en discipular a otras personas, debemos no suponer que la persona a quien deseamos ayudar realmente tiene fe. Eso no debe ser algo que asumimos, eso debe ser algo que sí que queremos y deseamos, pero debemos buscar señales de verdadera fe y no suponer. Y cuando nosotros, aquí Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Ok, ¿cómo usamos normalmente la idea de esperar algo? Yo espero que, bueno, yo voy a decir el mío. Yo espero que llueva pronto en Monterrey porque estamos en una sequía tremenda. Ok, yo espero que llueva. Tú a lo mejor esperas que no llueva porque hay una boda o algo, ¿verdad? Y no quieres que llueva. Ok, pero yo espero que llueva. Ok, ¿yo puedo hacer que llueva? ¿Yo puedo saber si va a llover? Hasta en Monterrey puedes saber que va a llover y nunca llueve. Están las nubes colgando ahí y casi puedes palpar la humedad en el aire y nunca se suelta a llover. Y otros días soleado, bien bonito, de repente, ¿de dónde vino esa lluvia? ¿Quién sabe de dónde apareció, verdad? Entonces yo no puedo saber si va a llover y yo no puedo hacer que llueva. Entonces cuando yo digo, espero que llueva, ¿esa es la certeza? ¿Tengo certeza acerca de eso? No, ¿verdad? Entonces tenemos que modificar un poquito nuestra manera de pensar en lo que esa palabra esperar significa, porque no es la manera en que normalmente usamos esa palabra. En contraste a ese concepto, la fe es vivir con una esperanza tan real que tienes certeza absoluta. Tienes certeza absoluta y basas tu vida sobre eso. Entonces, está la ilustración clásica de la silla, ¿no? Yo prefiero la ilustración del avión. Yo tengo, no sé si voy a decir el privilegio o no, de subirme a muchos aviones. Cada vez que yo me subo a un avión, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
la estoy poniendo en manos de los pilotos y de los mecánicos del avión y, bueno, en manos de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios controla, pero humanamente hablando, me estoy poniendo mi vida. Tengo una certeza de que ese avión va a aterrizar. La mayor certeza que puedo tener humanamente hablando, ¿verdad? Entonces, esto es como algo sobre la cual yo baso mi vida. Cuando una persona se casa con otra persona, pone su vida en cierto sentido en la certeza de que esa persona quiere, o sea, dice en serio sus votos. Y cuando dice hasta la muerte nos separe, lo dice en serio. Entonces yo pongo mi vida en sus manos en ese sentido. Y yo tengo la certeza hasta que uno pueda tenerlo humanamente hablando. Entonces esto es más la idea de lo que es esperar. Esperar algo que es tan cierto que yo baso mi vida. Y creo que a veces pensamos en la fe como una añoranza nostálgica, ¿no? Como, yo tengo fe, pero es como un sentimiento y me da nostalgia, pero realmente yo no cambio mi forma de vivir en base a lo que yo digo creer. Y entonces realmente no es fe. Y cuando dice la frase la convicción de lo que no se ve, significa que va más allá de solamente esa certeza interior, porque vamos a ser honestas, ¿no? No siempre tenemos la certeza interior. A veces decidimos actuar aún cuando hay dudas, cuando nuestro interior está que no sabe qué pensar, pero es una convicción. Y como he decidido tener esa convicción y el Señor me ha dado ese don de creerle a Él lo que Él dice, aun cuando no siento esa fe, esa certeza en mi mente o mi corazón, por tener esa convicción yo actúo en base a eso. Entonces tu fe tiene que ser algo que te lleva a actuar en base a una certeza que no se basa en tu habilidad de creer. ¿Sí? No es que tú tienes que desarrollar la habilidad de creer. Todos creemos algo. Todos creemos en algo. En cada momento estamos viviendo en base a en lo que creemos. Quizás creemos en el poder del dinero. Quizás creemos en nuestros poderes para manipular a las personas a nuestro alrededor para que hagan lo que nosotros queramos. Las mamás caemos mucho en esto. Creemos en nuestro poder en lugar de creer en el poder del Espíritu Santo para transformar corazones, ¿verdad? Entonces, todos tenemos fe. La pregunta es, ¿en qué tenemos esa certeza y esa convicción de algo que no se ve? Y el escritor de Hebreos da un ejemplo de esto en ese mismo capítulo 11, el versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Tú estuviste presente cuando Dios creó de la nada al mundo, de lo que no se veía? No, pero ¿crees que fue así? Claro, lo creemos, ¿verdad? No lo vimos, pero lo creemos. Entonces ese es un ejemplo. Basamos nuestra vida sobre el hecho que Dios creó el universo. Pero es algo que no vimos, lo podemos creer. Entonces el resto del capítulo 11 nos recuerda de personas de fe del Antiguo Testamento que agradaron a Dios, porque actuaron como si las promesas de Dios fueran presentes, sabiendo que no los iban a ver. De hecho, hay una frase allí en capítulo 11 que dice que Dios, ¿cómo dice? Que ellos, al final del capítulo dice que no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Para que Dios pudiera proveernos a nosotros. O sea, ese pasaje es hermoso. Esos hermanos murieron sin ver lo prometido. ¿Por qué? Para que tú y yo pudiéramos también participar. Y eso es algo increíble. Eso sí que es fe. Entonces, la carrera es bien importante entenderla. Y aquí en Hebreos 12 nos está diciendo que es una carrera que nosotros corremos, que nuestros hijos
corren, que nuestras familias corren. Pero es muy importante entender que nuestros ojos deben estar sobre el campeón. No sé si te ha pasado que corres en una carrera. Yo creo que desde primaria no corro en una carrera. En primaria corría en los de 100 yard dash, como de 100 metros o algo así, ¿verdad? De chiquita. Creo que nunca gané, pero no recuerdo. Muchas veces cuando alguien corre, ¿qué es lo más normal que hacemos? Miramos a nuestros pies. ¿Qué pasa si miras a tus pies cuando estás corriendo? ¿Lo has intentado en la caminadora? yo una vez no sé qué estaba haciendo en la caminadora y sentí algo y miré abajo y ¡wup! Me fui. Gracias a Dios por ese seguro, ¿no? Que para la caminadora. No es muy sabio correr mirando a los pies. Y no es muy sabio correr mirando a los lados. De hecho, los corredores que miran a la persona que viene atrás normalmente pierden ganancia, ¿verdad? Porque están distraídos y están mirando hacia atrás. Entonces, el campeón de nuestra vida cristiana, en el que debo enfocarme, al que debo mirar, es Cristo. Y Cristo ha terminado ya su carrera. Y sabes que Cristo no corrió su carrera para sentirse bien acerca de sí mismo. Cristo no vino a dejar todo lo que Él tenía en el cielo simplemente para venir a realizarse en su carrera terrenal. No, Cristo vino por un propósito, lo cumplió, vivió una vida perfecta, dio su vida, sufriendo la disciplina de su Padre, por nuestra causa, resucitó y regresó a estar al lado de su Padre. Y nosotros podemos poner nuestros ojos en Él. Y hay algo muy curioso acerca de este pasaje. ¿Ves allí en Hebreos 12:1? Hay una palabra que dice que debemos correr con paciencia o perseverancia. La mayoría de las traducciones tienen una de esas dos palabras. Ahora mira el versículo 2. Dice que debido al gozo que estaba por delante, Jesús, ¿qué dice ahí? Jesús hizo ¿qué? Sufrió o soportó. Así dice en tu Biblia. La misma palabra. Jesús perseveró. Jesús tuvo la paciencia necesaria. Entonces, versículo 1 dice que debemos correr con perseverancia o sufrimiento o soportancia, vamos a inventar una palabra. O sea, debemos correr con esa misma actitud que Jesús. Y desafortunadamente la traducción al español no nos indica esa similitud de palabras, por eso lo quería destacar. Entonces, si Jesús hizo esto por nosotros, es porque Él, en el versículo 2, es el que inicia nuestra fe, es el autor. O sea, Jesús inventó la carrera y sabe cómo se debe correr. Y nos pone el ejemplo y se pone como nuestro campeón y dice, yo ya inicié, yo ya hice el trabajo duro. Tú solo sígueme. Corre con la misma perseverancia con la que yo pude correr. Hay un versículo que a mí me encanta, es Filipenses 1:6, lo has escuchado, ¿verdad? Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Eso es la misma idea, ¿no? De ir perfeccionando y perseverando en esa obra. Entonces, cuando llegamos al final del versículo 2, la segunda parte de Hebreos 12:2, dice que Jesús hizo esto debido al gozo que le esperaba. ¿Y cuál era ese gozo? ¿Qué motivó a Jesús? Pues es la corona, ¿verdad? Y vamos a terminar esta sesión hablando un momento de la corona o del premio. Y todos, si vamos a correr en una carrera o participar en algo, siempre hay algo que sentimos que vamos a conseguir, ¿verdad? Quizás simplemente es la satisfacción de haber corrido
2 kilómetros, no sé. Pero siempre hay como un premio o algo que queremos conseguir. Y muchas personas creen que cuando habla aquí de la corona, que es como algún tipo de... que está hablando, por ejemplo, que nosotros corremos para conseguir la corona del cielo. Pero no es así, hermanas, porque Jesús se sacrificó por nosotros, y nosotros cuando confiamos en el Señor para la salvación, cuando entregamos nuestra fe a Él y nos arrepentimos de nuestro pecado, ya el cielo, por decir, está ganado. Cristo ganó el derecho de estar en la presencia de Dios. Mi derecho de estar en la presencia de Dios, Cristo ya lo ganó con su sacrificio. Entonces yo no estoy corriendo para ganarme el cielo. No es así. Hay muchas religiones que corren por eso. Nosotras no tenemos que correr para ganarnos la corona de ir al cielo, sino que, ¿por qué corrió Jesús? Jesús corrió para poder glorificar a su Padre, y nosotras tenemos el mismo privilegio de correr para dar gloria sobre esta tierra, y también en el momento de llegar y recibir esa corona para poder depositarlo a los pies de nuestro Padre. Segunda de Timoteo 4:8 dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Esa no es la corona como de una justicia ganada, sino es la justicia de Cristo que ya fue ganada a mi favor, y yo voy a poder vestirme de esas, ¿cómo se llama? Esa ropa blanca, ¿verdad? La ropa de justicia que habla Apocalipsis, y entonces voy a tener el privilegio de depositar a los pies de mi Padre esa corona, ¿verdad? Entonces, piensa en estos momentos, piensa en tu carrera. ¿Cómo la estás corriendo? ¿Cómo entiendes que es la vida cristiana? ¿Cómo entiendes que es la vida que tus hijos, mientras tú los vas criando, hacia dónde los estás llevando? Apuntando. ¿Quién es el campeón a quien tú apuntas a tus hijos, o hacia quien tú estás mirando? ¿Qué crees que debes lograr con los esfuerzos que tú haces? Quizás tú eres la más servidora de la iglesia. ¿Por qué sirves? ¿Corres para ganarte el agradecimiento y la gloria de los hombres? Entonces, la Biblia dice, ya tienes tu premio. Ese es tu premio, y te quedas sin nada después. Tenemos que, como madres, como esposas, como hermanas que tenemos el privilegio de a veces caminar al lado de otras hermanas, tenemos que entender que no va a ser el poder de las motivaciones humanas que nosotros vamos a poder usar para animar a otras personas a caminar con Cristo o a correr la carrera de la fe. El campeón es el único que realmente nos puede motivar. Entonces necesitamos una fe verdadera y una perseverancia. Y sabes que este es el discipulado que el Señor hace en nosotros, ¿verdad? Él quiere que corramos, y mientras vamos corriendo, Él nos va dando las fuerzas. Y esa es la manera que nosotros también podemos llamar a otros a correr. Así que, ya me pasé, perdón. Vamos a dejarlo ahí, y en un ratito vamos a regresar. Huele un café bien rico, entonces vamos a despertarnos. Voy a orar y pedirle al Señor que nos ayude en esta área que hemos mencionado, y ya después vamos a seguir en un ratito más, ¿ok? Vamos a orar. Señor, reconocemos que hemos corrido a veces la carrera de la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Hemos permitido que nuestros ojos miren, que nos miremos a nosotros mismos, que miremos a otros, que nos distraigamos en esa carrera, y que no tenemos los ojos puestos en nuestro campeón.
Ayúdanos a anhelar ese día cuando podamos experimentar el cielo ganado por nuestro campeón, pero con gozo de haber corrido con perseverancia y recibido esa corona de justicia para poder depositarlo a tus pies y glorificarte y disfrutar de tu presencia para siempre. Ayúdanos a ser mujeres, mamás, hermanas, tías, abuelitas, maestras de niños, cualquier oportunidad que tengamos para discipular a otros o apuntar a otros hacia ti, que lo hagamos entendiendo esta carrera de la fe, de la vida cristiana, que tengamos esa certeza de lo que no se ve, que nuestros ojos estén puestos en Cristo. Ayúdanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.